Bien, vamos a seguir hablando de fracciones equivalentes. Recordamos que dos fracciones eran equivalentes si representaban la misma cantidad y que la manera práctica de calcular o de averiguar si dos fracciones son equivalentes era multiplicando en cruz y si me sale el mismo resultado es que son equivalentes y si no me sale el mismo resultado es que no lo son. Bien, pues sabiendo esto podemos hacer ejercicios de este tipo, del tipo de calcula el valor de x para que las fracciones sean equivalentes o que representen la misma cantidad, que sean iguales. Entonces, nosotros vamos a ver las multiplicaciones en cruz, que tendríamos 12 por 5 y 4 por x. Para que sean iguales, tiene que ocurrir que x tiene que ser igual a 12 por 5 dividido entre 4. Entonces, haciendo esa cuenta, ¿vale? Si hacemos esa cuenta, tendríamos 12 entre 4 a 3 por 5, 15. Por lo tanto, x vale 15. Vamos a hacerlo en esta. Haríamos lo mismo, buscaríamos la cruz, ¿vale? Y dividiríamos entre 4. Entonces, x es igual a 2 por 12 dividido entre 4. Si yo multiplico 2 por 12 es 24, 24 entre 4, eso sale a 6. Entonces, x vale 6. Fijaros, sobre todo en este, que yo lo que hago aquí es, primero, multiplico 2 por 12 y después divido entre 4. Podría dividir 12 entre 4, ¿vale? Que me sale 3 y por 2 me sale el 6. ¿De acuerdo? Quiero que esto más o menos quede claro el proceso que yo puedo dividir, ¿vale? Si yo quiero averiguar la x, yo divido 12 entre 4 y el resultado lo multiplico por 2. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque vamos a pasar ahora a reducir fracciones a común denominador. Entonces, nosotros vamos a tener dos fracciones, ¿vale? Por ejemplo, dos o más fracciones, por ejemplo, 2 tercios y 4 quintos. Y queremos buscar dos fracciones equivalentes a 2 tercios y 4 quintos que compartan el mismo denominador, es decir, lo que se llama reducir a común denominador. Para ello vamos a hacer varias cosas. Primero, vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, tenemos que calcular el mínimo común múltiplo, en este caso de 3, y de 5, que en este caso, al ser primo relativo, es 15. Entonces, resulta que la fracción que yo estoy buscando, equivalente a 2 tercios, tiene que tener, como un denominador, tiene que tener denominador 15, y la fracción que yo estoy buscando, equivalente a 4 quintos, también tiene que tener denominador 15. Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar el numerador. ¿Cómo? Pues como hemos visto que hemos hecho antes, ¿vale? Entonces lo que hemos visto antes es, hemos dicho 15 dividido entre 3, que sería 5, por 2, que sería 10. Y 15 dividido entre 5 a 3 por 4, que sería 12. Por lo tanto, he encontrado dos fracciones equivalentes a las dos que tenía y que tienen el mismo denominador. ¿Para qué me sirve esto? ¿Esto para qué sirve? Principalmente reducir fracciones a común denominador sirve para ordenar las fracciones. Si yo quiero saber qué fracción es mayor, si 2 tercios o 4 quintos, yo tengo varias opciones y una es reducir a común denominador. Reduzco a común denominador y una vez que ya tengo reducido a común denominador, será más grande la que tenga el numerador más grande. ¿Por qué? Porque si yo divido mi unidad en 15 partes y cojo 10 y cojo 12, estoy cogiendo más cuando cojo 12. Por lo tanto, tendríamos que 10 quinceavos es más pequeño que 12 quinceavos, o lo que es lo mismo, que 4 quintos es más pequeño que 2 tercios.
o que 2/3 es mayor que 4/5. También podemos averiguar cuál de las dos fracciones de 2/3 y 4/5 es mayor dividiendo numerador entre denominador y encontrando el número decimal y comparando los números decimales. Esa sería otra opción. Pero la opción de reducir a común denominador también nos sirve. Entonces esto es, hemos reducido a común denominador estas dos fracciones y aquí las hemos ordenado, reduciendo previamente a común denominador. Otra de las cosas para la que nos sirve reducir a común denominador es para sumar y restar fracciones. ¿Vale? Entonces vamos a ver ahora la suma y resta de fracciones. Bien, para sumar y restar fracciones yo necesito que tengan el mismo denominador. Es decir, que yo en principio podría sumar 3/5 más 8/5. Se pueden sumar porque tienen el mismo denominador. Y esto se deja el mismo denominador y se suman los numeradores. ¿Vale? Así se suma. Restar sería de la misma manera. Yo tengo, por ejemplo, 2/3 menos 7/3, pues yo restaría, dejo el mismo denominador y resto los numeradores. 2 menos 7 menos 5. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos cómo se suma y cómo se resta cuando tienen el mismo denominador. ¿Qué es lo que ocurre cuando no tienen el mismo denominador? Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, 3/5 más 1/2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues reducir a común denominador, buscar el mínimo común múltiplo de 5 y de 2, que en este caso es 10, ¿vale? Y decir, como habíamos dicho antes, 10 dividido entre 5, a 2 por 3, 6. 10 dividido entre 2, a 5. Por 1, 5. Y ya estoy en el caso anterior. En el caso de una suma que tienen los mismos denominadores. Pues dejo el mismo denominador y sumo los numeradores. 11, ¿vale? Y ya hemos sumado las fracciones. O por ejemplo, tenemos 1/3 menos 5/4. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a hacer como un denominador mínimo común múltiplo de 3 y de 4 es 12 y volvemos a hacer lo mismo de antes. 12 dividido entre 3, 4 por 1, 4. Y 12 dividido entre 4 a 3 por 5, 15. ¿Vale? Perdonad, esto es un menos, ¿vale? Porque estamos restando. Y resto. Dejo el denominador 12 y resto 4 menos 15 menos 9. Fijaros, así se sumarían y se restarían fracciones tanto si tienen el mismo denominador como si tienen distinto denominador, ¿vale? Fijaros que yo hasta ahora no he hablado de las fracciones negativas. Y aquí me sale una fracción negativa y aquí me sale otra fracción negativa, o al menos una fracción en la cual el numerador es un número negativo. Bien, pues para terminar este vídeo lo que vamos a ver es cuándo una fracción es negativa y cuándo es positiva. Yo tengo, por ejemplo, 3/5. Si yo tengo el numerador y denominador positivo, la fracción es positiva. ¿Vale? Porque estoy dividiendo un número positivo entre otro positivo y el número que me sale es positivo. Sin embargo, si tengo esto, menos 3 partido de menos 5, aplicando la regla de los signos, menos entre menos sería más, y esto sería lo mismo que tener 3/5, que también sería positivo. Normalmente no se pone el signo menos arriba y menos abajo, ¿vale? Porque como la fracción es positiva, se deja siempre numerador y denominador positivo. ¿Cuándo una fracción va a ser negativa? Pues una fracción va a ser negativa cuando tenga un signo menos en el numerador, ¿vale? Cuando tenga el signo menos en el denominador, ¿de acuerdo?
porque tendría por la regla de los signos con los números enteros menos entre más menos y más entre menos también menos, o bien cuando la fracción lleva un signo menos delante de la fracción también será una fracción negativa. En todos estos casos es negativa. ¿Qué ocurre aquí? Que aunque en los tres casos la fracción es negativa, normalmente no se suele poner, ¿vale? Con el denominador negativo. Se pone o bien el signo menos se pone en el numerador o bien el signo menos se pone delante de la fracción, ¿vale? ¿Poner el signo menos en el denominador está mal? No, simplemente que no se pone. Igual que tampoco está mal poner numerador y denominador con signos negativos. Lo que pasa es que normalmente no se pone.